Para continuar con la charla y la memoria, damos la bienvenida a Elia Baltazar, periodista, ¿Qué tal? que Buenas también, noches. buenas noches, bienvenida. Una relación también con nuestro Scherer que empieza a finales de los años 90. Pues relación como tal, no, personal mucho menos. Yo vi a don Julio Scherer una sola vez en su vida. En alguna ocasión lo busqué, le dije que estaba tratando de hacer una biografía sobre él, como siempre muy caballeroso, según los testimonios de todos los que lo conocen. Me invitó a su oficina, conversamos, me enseñó 2 fotografías, me leyó una entrevista de Cortázar que él estaba leyendo en ese momento y me dijo, esto es lo único que le puedo decir de mí y le agradezco mucho lo que está haciendo. Y después me preguntó por mí todo el tiempo, nunca me dejó hacerle más de 1 o 2 preguntas, me confirmó 2 datos y eso fue todo. Y a partir de eso, todo el trabajo de investigación o de, ¿cómo decirlo?, de seguimiento de don Julio ha sido a través, pues, de un seguimiento hemerográfico, de su trabajo en Excelsior, de la lectura de todos sus libros, de las entrevistas que hice con la gente que estuvo con él en Excelsior, ya en proceso fue mucho más complicado, de la gente que en el camino pues lo conoció. Incluso pude hablar en su momento con su hermano, con don Hugo Scherer, pude hablar también con algún otro familiar que mejor me reservo porque yo le prometí que no iba a revelar fuentes muy cercanas de su familia, pero don Hugo Scherer sí me había autorizado a mencionarlo a él en esas entrevistas. Entonces, bueno, pues esa es la relación, una relación sobre todo de admiración hacia don Julio, de su figura como periodista y de la importancia que ha tenido en la historia del periodismo en México. Vamos a abundar más a propósito del trabajo que has hecho, Elia, que tienes una construcción muy interesante desde los orígenes de su familia, de su abuelo, Hugo Scherer, que no se sabe demasiado bien cuándo es que llega a México, pero sí es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Elia, este periodo familiar, ¿de qué manera influye en una figura como Julio Scherer, en la figura periodística que se hizo en ese momento y en la que hoy significa para el periodismo en México? Pues yo creo que fue una etapa muy importante en la formación. A mí me interesaba mucho ahondar en la formación intelectual de don Julio Scherer porque don Julio tenía una estructura de conocimientos, una formación académica muy sólida en relación con el resto de los periodistas de aquella etapa. No digo que no hubiera periodistas que tuvieran una estatura cultural muy importante. La gente, incluso sus compañeros en Excelsior, eran reporteros de una amplísima cultura, pero él tenía una tradición, una formación intelectual, una formación académica diferente del resto de los periodistas. Para empezar, bueno, tuvo una formación alemana, sus abuelos paternos eran alemanes de nacimiento, su padre también. Había estudiado en el colegio alemán, después pasó a lo que se llamaba el colegio Bachilleratos, que era un colegio jesuita donde él estudió la secundaria y la preparatoria, y allí tuvo un inicio en la formación filosófica, ¿no? Si bien era una escuela confesional, bueno, había toda esta tradición cultural de los jesuitas, entonces yo creo que don Julio de ahí tomó muchísimas de estas bases. Incluso, bueno, por tradición, quizá por herencia familiar, don Julio fue nieto, como dijeron antes, de Julio García Pimentel, que además de haber sido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también fue en algún momento subsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Madero, en el efímero gobierno de Madero. Y que había sido porfirista, o bueno, estaba vinculado al porfiriato. No, su abuelo paterno sí. Su abuelo paterno fue banquero del régimen de Porfirio Díaz, incluso
tuvo la encomienda de negociar la deuda externa mexicana durante el régimen de Porfirio, fue un alto mando, tuvo un alto cargo en un banco muy importante de la época. Pero y el abuelo materno, y el abuelo era materno estaba maderista. del otro lado, exactamente. Era de Guanajuato, ¿no? De Guanajuato, de origen guanajuatense, pero bueno, vino a vivir muy pronto a la Ciudad de México. Y de alguna manera, pues estos dos contrastes forman o tienen su influencia, creo yo, en la parte intelectual de don Julio. Creo que fue estos antecedentes nos dicen mucho de lo que es don Julio, desde su amor a la literatura, a la legalidad, a la filosofía. Tiene una cartera de amigos y personajes a los que se acercó siempre para aprender muy, muy grande, desde sacerdotes jesuitas, filósofos, escritores. Yo creo que era una de las cosas que más me impresionaban, esa capacidad para plantarse enfrente de personajes de muy alto nivel, mantener con ellos una conversación, entrevista y además una relación que en muchos casos fue de largo tiempo. Nos quedan algunos minutos, Celia, y dado que te has preocupado mucho por ese proceso formativo de Julio Scherer, mientras veíamos la entrevista con Marcos, recordabas una de las lecturas favoritas o predilectas de Julio Scherer. Pues es que don Julio, alguien me lo dijo, y bueno, me lo dijo don Miguel Ángel Granados Chapa también, que en paz descanse, me habló de esta fascinación de don Julio por el mal y los malos. Y empecé a recorrer parte de sus lecturas, de las conversaciones que había tenido con algunos de sus compañeros en Excelsior, de sus referencias incluso, y ahí nos damos cuenta de los libros y de los personajes que más atraían a don Julio. Uno de sus libros favoritos es La naturaleza humana, y también esta manera de penetrar mucho, de analizar mucho como a los personajes del lado oscuro de la historia, ¿no? Si ustedes se fijan a lo largo de sus libros, el nivel de conocimiento, de reporteo que aplica sobre estos personajes, pues ya lo vimos con Pinochet, por ejemplo, con los mismos presidentes de México en su momento, particularmente con Echeverría. Bueno, sí llegaba a un nivel casi obsesivo, por decirlo de algún modo. Pero es muy difícil poder hablar a partir, o hacer un juicio a partir de estas atenciones o de estas inclinaciones de don Julio, porque quien mejor hubiera podido describir esto hubiera sido él. Pues no hay oportunidad, no es fácil hablar de estas atenciones, de estos gustos personales de don Julio, porque la verdad es que la mayor parte de la gente que lo conoce, que está cerca de él, ha creado una especie de círculo, ¿no?, de lealtad muy difícil de romper. Un círculo de lealtad en el que la mayor parte de las veces escuchamos testimonios pues, que se repiten. Esa vida íntima, esa vida de don Julio hacia adentro, realmente creo que muy pocos la conocen, muy pocos han accedido a ella. Su familia y él mismo siempre tuvo el cuidado de proteger a don Julio y proteger esa vida familiar. Entonces ha sido muy difícil poder acceder a estos testimonios que me hubiera gustado mucho tener de esta formación de don Julio. Pero bueno, casi todos los libros que sé que leyó, los he leído, entonces hay mucho de este gusto que puedo encontrar. A final de cuentas, uno se va metiendo en ese personaje cuando lo sigue tanto tiempo. Y esta separación entre la vida pública y privada, yo creo que queda manifiesta inclusive en las exequias, una ceremonia muy íntima la que se llevó a cabo a las 4 de la tarde en el Panteón Francés, sin más parafernalia, y yo creo que eso es precisamente reflejo de esto que nos comparte Celia. Y por cierto, allí el rector de la universidad, en este momento íntimo que te refieres, Rafael, el rector de la universidad, José Narro, ha anunciado que se hará un homenaje a Julio Scherer después de consultarlo con la familia.
a propósito de esto que estamos hablando. Se nos acaba el tiempo. Elia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Queremos hacer una invitación a que conozcan el trabajo de Elia Baltazar. Simplemente pongan su nombre en Google y verán, a partir de los blogs que tiene Elia y de las publicaciones que ha hecho, parte de esta información y de investigación que tú has seguido a propósito de Julio Scherer. Muchas gracias.